Le pusimos como título Prospectiva, enfoques, métodos y contribuciones a las políticas públicas en tiempos de pandemia. Bueno, la pandemia que estamos atravesando todos globalmente es una oportunidad para pensar en términos prospectivos, pero bueno, también ya antes de la pandemia era necesario e interesante desarrollar esta actitud prospectiva, estos estudios sobre el futuro, y en este contexto, obviamente, se vuelve como aún más urgente, ¿no? Quiero mencionar primero algunos apoyos fundamentales de esta investigación que yo vine haciendo sobre metodología y epistemología de la prospectiva hace unos 10 años ya, porque empezó con el INTA, en el INTA cuando ingresé a trabajar en el Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas, y luego en los últimos tiempos tuve un apoyo de la Universidad de Montpellier, de un proyecto de movilidad, que me permitió estar en Francia compartiendo con colegas que hacen prospectiva allá, dialogar con ellos, gracias a Eric Sauren y Jean-François por el apoyo en este viaje y en esta experiencia, y también a Suhail Inayatullah, que es un gran investigador sobre estudio del futuro, que estuvo recientemente en Argentina, con quien pudimos compartir un seminario en el marco del programa Argentina Futura en Jefatura del Gabinete, que también ha nutrido toda esta visión que yo les voy a compartir ahora sobre un poco el estado actual de los estudios de prospectiva y cómo se trabaja en esta disciplina. El objetivo entonces de esta presentación es conocer el campo de la prospectiva y de los estudios del futuro, sus métodos y sus aportes a las políticas públicas. También el objetivo es brindar información, que este PowerPoint pueda quedar como referencia, porque hay mucha bibliografía citada y son cosas que se pueden en general acceder. Y también iniciar un intercambio de ideas en el marco de la red PPAL, con la posibilidad de desarrollar un estudio de prospectiva en este contexto y para la pospandemia. Entonces vamos a ir bastante densa en contenidos, la nota, pero los contenidos creo, espero que tanto, así que les pido un poco de concentración, su epistemología y sus métodos de trabajo, hasta una interrogación y un posible ejercicio en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces empezamos por la epistemología de la prospectiva, aportes clásicos y contemporáneos. Esto va a intentar ser sintético, ¿no? Pero también brindar el mapa de las corrientes y escuelas. El campo de los estudios del futuro. Yo estoy hablando de prospectiva porque es como en español y en América Latina también especialmente conocemos a esta disciplina, como mayormente la conocemos. Lo que es los estudios del futuro, que es la traducción de un campo sí muy desarrollado en otros contextos, que son los Future Studies, ¿no? Por eso que están en el centro de la imagen, es una traducción, pero no hay una institucionalización demasiado fuerte en América Latina en estos términos de estudios del futuro, ¿sí? Todavía nos manejamos mucho con el término prospectiva, tenemos mucha influencia de la corriente francesa, ¿sí? De la escuela francesa de prospectiva, que es la que definió el término, ¿no? De la prospectiva. Otra forma de mencionar a los estudios del futuro es el término foresight. Foresight viene a suplir los déficits de lo que es el forecasting, ¿no? Que es previsión, y es la palabra, digamos, anglo para llamar a prospectiva. También está el campo de los futures research, ¿no? Que son muy desarrollados en revistas internacionales, equipos de trabajo con fuerte relevancia de las ciencias ambientales, ¿no? La cuestión ambiental. Bueno, bien basados en este enfoque de los Future Research en la producción de empiria, ¿sí? De empiria o de simulaciones en torno de lo que puede ser el futuro.
la prospectiva y los Future Studies nacen diferenciándose, no divorciándose, pero sí diferenciándose de todo un campo clásico de la ciencia que es la previsión, ¿sí? La previsión de variables, los modelos con datos cuantitativos que en general sirven para mirar ciertos campos más reducidos de la realidad en un corto plazo. La prospectiva propone ampliar el horizonte tanto a lo largo como en términos de la multidisciplina. Y más recientemente surgen también los Anticipation Studies, ¿no? Las teorías sobre los sistemas anticipatorios, que es una nueva corriente que vamos a ver brevemente, y también la pregunta sobre la alfabetización en el futuro, o sea, ¿cuál es la alfabetización del siglo XXI que hoy se le llama esto Futures Literacy, muy desarrollado por la UNESCO? Bueno, todos estos espacios, bueno, y acá también puse también la industria del futuro, ¿no? Digamos que los future Studies y múltiples campos, ¿no? De las prácticas sociales, como las industrias culturales, o incluso en los campos del desarrollo de las finanzas mundiales, hay una industria sobre el futuro, ¿no? Los think tanks de todo el mundo usan los estudios del futuro para diseñar, anticiparse y liderar el futuro, ¿no? Entonces, bueno, tener presente esto, que los Future Studies son también Futures Industries, ¿no? Industrias del futuro. Muy brevemente, una definición que podemos decir que hacen los estudios del futuro, para aquellos que nunca han escuchado, bueno, podemos decir también que hace la prospectiva. Elaboran conceptos y teorías y diseñan métodos para imaginar futuros posibles y deseables, y las trayectorias, y para imaginar también las trayectorias multidimensionales que puedan materializar esos futuros. En este cuadro se presentan 3 escuelas, ¿sí? Hay otras, hay varias más, digamos, ¿no? Pero estas son 3 escuelas que tienen mucha raíz acá en América Latina, y otra, la tercera, la de los estudios críticos del futuro, está en auge, ¿sí? Con esto también de los estudios anticipatorios. La escuela francesa de la prospectiva, que es la que coloca este nombre de prospectiva, que nace alrededor de, a fines de los años 50 del siglo XX, plantea la epistemología de la prospectiva. Tuvo varios de sus autores, ¿no? Por ejemplo Gaston Berger, que introdujo la filosofía fenomenológica, que analizaba la cuestión del ser y de la temporalidad, para decir que para la toma de decisiones no alcanza con los datos que tenemos sobre el pasado, con la actitud, digamos, de la previsión, sino que había que fundar una nueva disciplina, y es ahí donde surge esta corriente francesa. La corriente francesa luego, obviamente, sigue desarrollándose, pero estos autores son como los más clásicos, de Bertrand de Jouvenel y Michel Godet. Y luego les voy a contar un poco de la escuela latinoamericana. No, yo no digo que hay una escuela latinoamericana en el sentido de que ha tenido esta trayectoria múltiples dificultades, ha sufrido, digamos, interrupciones, fundamentalmente en lo que era su auge, ¿no? En los años 70, con los trabajos del modelo mundial latinoamericano. Acá están citados con el nombre de Amílcar Herrera, pero este es el modelo mundial latinoamericano hecho en la Fundación Bariloche, a principios de los años 70. Este es otro estudio que ahora les voy a mostrar sobre las nuevas tecnologías y el futuro de América Latina. Y también pongo a Carlos Matus, que hizo su trayectoria luego de exiliarse de Chile en la ONU, en el ILPES, ¿no? Lo que es el ILPES de la CEPAL, y que ha contribuido desde el pensamiento sobre el gobierno en América Latina también, sin usar la palabra prospectiva, contribuye al análisis de lo que hoy son las trayectorias posibles, los futuros deseables, y la estrategia, ¿no? La planificación estratégica. Entonces, esta escuela que no termina de institucionalizarse en América Latina, que hoy tiene cierto auge, pero que todavía falta, digamos,
una fortaleza un poco más de escuela, de academia, de redes de investigación como había en aquellos tiempos, y de estudios a nivel regional, de América Latina, ¿no? Porque en ese momento se hacían, y hoy hace tiempo que no se hacen estudios a nivel latinoamericano. Y la tercera escuela que les quería contar son los estudios críticos del futuro, o también esta nueva escuela, porque esta escuela está en definición, o sea, todavía no hay, digamos, un nombre del todo acordado, ni quiénes la integran, ni cuáles son las universidades o los espacios que la nutren, pero está en pleno desarrollo, entonces me parecía muy interesante, y además por la perspectiva crítica, también traérselas. Acá presentamos algunas obras de cada una de estas escuelas para que tengan un panorama, y algunos sitios en donde encuentran mucha información. En la escuela francesa, por el lado izquierdo, tienen las bases epistemológicas que yo les comentaba, los autores que desarrollaron estos fundamentos epistemológicos de cómo debería ser una disciplina. Algunos la llaman ciencia, otros no necesariamente, que se ocupe de aportar a la toma de decisiones y a los proyectos sociales emancipatorios, o incluso a los liderazgos internacionales, ¿no? La escuela francesa nace también con mucho diálogo con lo que era, digamos, los primeros esbozos de la escuela norteamericana, ¿no? Hay múltiples cruces y seminarios y conferencias y interrelaciones entre ambas escuelas, se nutren mutuamente en esos inicios. Acá arriba tienen el sitio de Futuribles, que es la organización fundada por Bertrand de Jouvenel, el autor de L'Art de la Conjecture, que hoy en día y siempre se ha ocupado de formar escuela. No está tan introducida en las universidades en Francia, la perspectiva. Sí, Futuribles y otras organizaciones tienen este rol de formar en perspectiva. Y acá hay un libro sobre usos del suelo y seguridad alimentaria el 2050 de los equipos de INRA y CIRA, que bueno, es interesante, combina el enfoque de modelos con el enfoque de escenarios narrativos, que plantea 5 escenarios para el futuro de la alimentación y del uso del suelo a nivel global. ¿Sí? Otra cosita que acá, el libro de Michel Godet, traducido en múltiples idiomas y disponible, donde se presentan todos los métodos que la escuela de Michel Godet ha formalizado para, digamos, difundir el tratamiento de la perspectiva. Vamos un poquito más rápido. Algunas obras fundamentales de la escuela latinoamericana nacen obviamente a principios de la década del 70, los modelos mundiales primero era el esquema, ¿no? Había una gran ambición por ir por el lado de los modelos, había una gran inquietud por manejar cuantitativamente el futuro. Oscar Barsaski, argentino, y Alfredo Calcaño, por ejemplo, sintetizaron en este libro una compilación de muchos trabajos de este tipo, ¿sí? América Latina, modelos matemáticos. Y este es el gran aporte de la Fundación Bariloche, Catástrofe o Nueva Sociedad, un libro que tuvo que ser editado primero en inglés, ¿no? Porque bueno, la Fundación Bariloche sufrió digamos, la represión de la dictadura luego de este trabajo, y muchos de sus investigadores exiliados. Después tenemos 3 grandes libros, por ahí poco conocidos o poco mencionados, que siguieron desde el exilio muchos de estos investigadores trabajando y pensando a nivel regional el futuro de América Latina. Uno es América Latina hacia el año 2000, coordinado por Gonzalo Martner. Otro es Las nuevas tecnologías y el futuro de América Latina. Es muy interesante todo el marco conceptual de este libro, que retoma el modelo Bariloche. Y otro es el hecho en el CENDES, Venezuela, el de Sontag y Lourdes Diego. Y acá les pongo, perdón, también algunas obras de Carlos Matus que le enseñó
si bien no usa el término prospectiva, es un autor clave para comprender la epistemología y los métodos, sobre todo, de estratégica y del futuro, de los futuros deseables, ¿no? Y las páginas del CEPAL y IPES, que últimamente, en las últimas 2 décadas, ha hecho un gran esfuerzo por compilar y desarrollar manuales y formas de difusión de la disciplina. Y la tercera escuela que les quería presentar es esta de los estudios críticos del futuro. Es una escuela más reciente, ¿no? Surge en los años 90, y también aborda esto de el estudio de los sistemas anticipatorios, ¿no? En estas 2 últimas publicaciones, muy promocionadas por la UNESCO a nivel internacional, por también Roberto Poli, un investigador italiano, sobre la epistemología y la ontología de la perspectiva. Con esta rama de los estudios de los sistemas anticipatorios hay como una apuesta incluso más allá de la epistemología hacia una ontología en estudios del futuro. Ontología en el sentido de una interrogación muy profunda por el ser, por el cambio y por sistemas anticipatorios, no solo a nivel humano, sino a nivel ambiental, y sí, más bien a nivel ambiental. Pero todavía este campo está en discusión quiénes están dentro, fuera, quiénes pertenecen y cuáles son, digamos, sus... otro gran aporte es el de Suhail Inayatullah, que yo les mencioné al principio que estuvo en Argentina, y también estuvo en Río de Janeiro, dando un seminario en febrero de este año. Era la primera vez que él venía a Sudamérica, y este es un texto clásico de él, donde desarrolla un nuevo método que está empezando a ser más conocido actualmente, que es el análisis causal por capas, el CLA, ¿no? Por sus siglas en inglés, donde hace un gran aporte introduciendo en el campo de los estudios del futuro todo el bagaje de las ciencias sociales y de las teorías postestructuralistas. Así que bueno, es muy interesante también para los de las ciencias sociales. Entonces, pero ¿qué interesa? ¿Cuál era mi interés por mostrarles estas escuelas, estas trayectorias? Quería que ustedes vean qué preguntas nos legan estas 3 escuelas para pensar el futuro hoy, ¿no? Por ejemplo, de la escuela francesa. La escuela francesa nos va a permitir preguntarnos acerca de cuál es el abanico de los futuros posibles, ¿no? No ya solamente qué puede pasar en este contexto de COVID, si el COVID va a ser un elemento endémico, si vendrá otro o no. Bueno, no hay una respuesta única a estas cuestiones, ¿sí? No se puede hacer previsión sobre estas cosas porque estamos en un ámbito de gran incertidumbre y de multidimensiones que se interrelacionan, ¿no? Entonces, la escuela francesa abre ese camino con la perspectiva para decir, bueno, ¿cuál es el abanico de futuros posibles? Si no podemos tener uno, necesitamos tener uno que oriente la decisión, las agendas de investigación. Y eso permite esta corriente. ¿Cómo acercar el saber y el poder? Era otra pregunta que ellos se hacían. El poder en términos de capacidad de acción, ¿no? Cómo generar también un proceso de anticipación que involucre a los actores y movilice la acción, ¿sí? Por ejemplo, en Michel Godet, todos sus métodos y la difusión de estos y el acceso libre, ¿no? Que genera la Escuela Francesa de la Prospectiva, tiene que ver con este espíritu humanista, digamos, ¿no? Y de la preocupación por la acción. De la escuela latinoamericana, ¿cuáles son los principales interrogantes? ¿Cómo puede América Latina alcanzar un futuro de mayor bienestar? ¿No? Era la pregunta de esos ejercicios, ¿no? En el contexto de las teorías del desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son las trayectorias posibles para alcanzar esos mejores futuros para América Latina? ¿Qué herramientas nos podrían permitir superar la debilidad de los proyectos de gobierno en América Latina, ¿no? En la obra de Carlos Matus hay una gran preocupación por desarrollar una herramienta para eso. Y en el campo de los estudios críticos del futuro, los interrogantes de hoy son: ¿cuáles son nuestros futuros negados, desapropiados? ¿No? Esto en la interrogación que propone Inayatullah.
por la otra corriente, la de los sistemas anticipatorios, cómo está cambiando el mundo y cómo está cambiando el cambio, ¿sí? Cómo el cambio y los sistemas anticipatorios cambian de manera que nosotros todavía no conocemos. ¿Y cuál es la alfabetización necesaria? Se preguntan. Los estudios del futuro, en alguna manera, vienen a suplir en parte un rol de vacancia de las teorías sociales, o de las ciencias sociales, en mi opinión, en, digamos, imaginar los futuros posibles. Entonces, en este sentido, acá se preguntan, ¿cuál es la alfabetización, las capacidades, las competencias que la ciudadanía debe tener en este siglo XXI? Que obviamente no son como las de antes, ¿no? Cómo mejorar la capacidad de las personas para comprender y abordar el futuro. Lo vamos a pasar, es un esquema de Carlos Matus que habla un poco de lo que empezamos a ver, esta cuestión de la no linealidad en los estudios prospectivos. Él lo trabajaba en la planificación estratégica, y porque nos manejamos en un sistema social creativo, ¿no? Gobernado, digamos, por la incertidumbre. El gran concepto de Carlos Matus que podemos retener es que en vez de reducir la incerteza como se trabaja en general en la previsión, no quiere decir que en prospectiva no se haga previsión, se la usa, pero no es el espíritu de su disciplina. Les decía que el concepto de Carlos Matus era que hay que no reducir la incerteza, sino lidiar con ella, ¿no? Todos los métodos de planificación estratégica que propone son para justamente ver cómo gobernar en lo posible esa incertidumbre. También podemos ubicar a la perspectiva de los estudios del futuro en lo que Funtowicz y Ravets, dos investigadores que publicaron este artículo en la revista Futures en 1993, llamaron la ciencia postnormal, ¿no? Ellos llaman ciencia postnormal a una ciencia que no se basa en los programas científicos normales, tal como habían sido definidos en la epistemología por Thomas Kuhn, ¿no? Que no trabajan adentro de los paradigmas, es una ciencia que no trabaja adentro de un paradigma, ¿no? Un poco por esta cuestión de que acá ellos ubican en este gráfico, esta sería la ciencia aplicada, clásica, pero en un campo, dicen, de alta necesidad de toma de decisiones y de intereses en conflicto, agregan también, y de una alta incertidumbre de los sistemas en los que nos manejamos, es necesaria una ciencia postnormal, que se maneja con otros parámetros, que no abandona ni reniega de la ciencia aplicada, pero que debe complementarla, ¿sí? Y que tiene que trabajar en el diálogo entre paradigmas, si esto es posible, ¿no? En la interdisciplina, y a través de comunidades de pares, ¿sí? A nivel internacional, comunidades de pares, un poco como lo estamos viendo en esta crisis de COVID, de la pandemia. Estamos viendo estos pares epidemiólogos, infectólogos, y a veces se introducen otras disciplinas, ¿no? En las recomendaciones a los gobiernos. Bueno, sería un poco como el modelo de la ciencia postnormal que necesitamos en estos contextos para complementar, no abandonar, obviamente, la ciencia aplicada. Bueno, síntesis de estas bases epistemológicas que intenté resumidamente transmitirles. Esperen que tome un poco de agua porque no. Bueno, entonces, en conjunto con estas escuelas, ¿no? Hay otras escuelas, vamos a ver alguna cosita de alguna otra escuela ahora próximamente. La prospectiva, los estudios del futuro se practica, digamos, para asistir a la toma de decisiones o para forjar y apoyar proyectos alternativos, ¿no? Para ello debe establecer un diálogo con la instancia de la decisión. O sea, la prospectiva, los estudios del futuro, nacen con esa pretensión de incidir en la toma de decisiones, no, digamos, por el interés, que sí es muy interesante, de la actividad intelectual o científica, ¿no? La idea es incidir
en la toma de decisiones, acercar el poder con el saber, ¿no? Para eso deben abrirse a la participación, ya sea multidisciplinar, o sea, en una práctica interdisciplinaria, o también a los diálogos con distintos sectores sociales. Dada la incerteza que supone el futuro y las preguntas que se necesitan responder, en la perspectiva, los estudios del futuro requieren esta mirada amplia, ¿no? Gastón Berger decía, no solamente para tener una mirada larga, de largo plazo, de un horizonte largo, es necesario también tener una mirada amplia y analizar en profundidad. Este abordaje en profundidad, hoy por hoy, lo aborda la Escuela de los Estudios Críticos del Futuro, está haciendo fuertes desarrollos integrando saberes de las ciencias sociales, de las ciencias ambientales y de nuevas ontologías. Esta disciplina se desarrolla también desde una actitud situada, ¿no? Desde la escuela latinoamericana aprendimos fuertemente eso. Nos tenemos que preguntar desde nuestra propia realidad. No podemos copiar caminos, ¿sí? Copiar trayectorias. Tenemos que armar nuestro propio camino, digamos, sí conectados obviamente al mundo, pero para responder a propias problemáticas. Se requieren también de múltiples métodos para sintetizar, sistematizar, analizar información, para promover el pensamiento colectivo y trabajar incluso a veces sobre los intereses en disputa que aparecen en los equipos interdisciplinarios, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a pasar a la etapa de los métodos. Se requiere también de un saber epistemológico para dar flexibilidad a este proceso que es complejo porque participan múltiples actores y múltiples disciplinas y múltiples representantes de estas escuelas, ¿no? Entonces, en esta segunda parte quería concentrarme en cuál es el sentido del uso de los métodos y las técnicas en prospectiva, porque si ustedes, en general muchos de ustedes sé que lo han tenido, algún acercamiento a la perspectiva, saben que son importantes los métodos, y que a veces igual aparecen tantos métodos que se hace un poco de ruido y no entendemos por qué hay tantos métodos y para qué. Entonces, ¿cuál es el rol de los métodos en prospectiva? Eso queremos tratar ahora. Acá tenemos el diamante o rombo de Popper, que es un autor que lo que hizo fue, es muy conocido este recurso, porque bueno, sigue siendo útil. Popper, a partir de un análisis de una base de datos de más de 800 estudios de perspectiva, lo que hizo fue decir, bueno, ¿cuáles son los principales atributos que tienen los métodos que se usan en perspectiva, o para qué se usan? Y en este rombo ordenó estos métodos según 4 atributos. O sea, los métodos de perspectiva sirven para formar evidencia, para tener una base sólida de información que nos permita imaginar cómo puede ser el futuro, pero también sirven porque permiten generar la interacción necesaria de este saber interdisciplinario. También a veces sirven porque abren a la creatividad, y también porque nos traen el conocimiento experto de, bueno, de las distintas disciplinas, ¿sí? Entonces, dice, cada método que se usa en perspectiva se lo usa en esta clave para estas 4 cosas, ¿no? Algunos servirán más para la interacción, otros para acercar la evidencia, pero incluso todos tienen como un componente genético, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, 70%, por decirlo de una manera, basados en conocimientos y experiencia, un 10% en interacción, un 10%, etc. ¿No? Creo que sí. Bueno, esto lo voy a decir un poco rápido, pero es importante. Otra forma de mirar los tipos de métodos que se usan en estudios del futuro es a partir de este modelo. Este modelo de 3 tipos, el modelo no es exactamente así como son los métodos, incluso todos parten del presente. Acá habría que, esto es un trabajo de Robinson,
que es el que formalizó el método de backcasting, pero en realidad los estudios de prospectiva también analizan el pasado, ¿sí? Pero bueno, lo que quiere distinguir este modelo es que esto es el enfoque clásico de la previsión, en donde se intenta reducir la incertidumbre y ir hacia lo certero, ¿no? El número, la cifra cierta. Este tipo de modelos de aproximación hacia el futuro buscan la precisión, son mejores cuanto más corto es el plazo, cuanto unos más alejan el horizonte, sirven menos, son menos precisos, y entonces la precisión, que es su fuerte, la pierden, pero sirven para responder preguntas cuantitativas, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuánto? ¿Dónde? Preguntas respecto de recursos naturales, bueno, muy usados obviamente en todo lo que es las industrias hidrocarburíferas, en ciencias ambientales también, también en las preocupaciones sobre el cambio climático o sobre la deforestación, se usan mucho los modelos de previsión. El método de escenarios, siempre que hablamos de perspectiva, ustedes van a escuchar hablar de escenarios, lo podré haber puesto al método, a la palabra escenarios en esa primer burbuja de palabras, porque de alguna manera sintetiza el espíritu de la disciplina al trabajar sobre distintos futuros posibles, ¿sí? Los escenarios brindan ese abanico de futuros, y entonces responden otro tipo de preguntas. Hay también escenarios cuantitativos, ¿sí? Es como que hay mezcla de métodos en ciertos ejercicios, pero el aporte de los escenarios es que permite articular información cuantitativa y también cualitativa en este armado de escenarios narrativos. Y responden a qué puede pasar, por qué y cómo. Fíjense que son preguntas más abiertas que las iniciales, que van más hacia la previsión. Y el enfoque de backcasting, que se lo llama así desde el trabajo de Robinson, pero que en realidad existe desde el principio en la perspectiva. De hecho, el modelo mundial latinoamericano, por ejemplo, puede comprenderse como un ejercicio de backcasting. Tiene la lógica de pensar en el futuro al que querríamos llegar. O sea, dentro del abanico de futuros posibles, los métodos de backcasting buscan alternativas para alcanzar el futuro deseable. Las preguntas aquí son entonces, ¿qué modelos? Vamos a ver 3 tipos de métodos de procesos. ¿A qué me refiero con esto? Todos estos métodos que vemos acá dentro del rombo de Popper, en realidad no es que se elige uno de todos estos, sino que hay una concatenación de métodos en un ejercicio de perspectiva. Hay un proceso que atravesar, ¿sí? Entonces, por eso ahí se complejiza la cosa con los métodos, porque hay muchos métodos que son multimétodos, que lo que quieren hacer es gobernar ese proceso de la perspectiva. Uno es el aporte de los métodos Godet, ¿no? Michel Godet, francés, del cual ya les hablé, es muy conocido, que ha procurado que su qué relaciones observa cada uno de todo el sistema. Entonces, y acá hay otro método para el análisis de actores, otro método que hace como una especie de Delphi, de panel de expertos, o de análisis multicriterio, o de construcción de escenarios, análisis morfológico. Entonces, lo que hacen los métodos Godet son agregar estos software que son muy sencillos, que en internet hay un montón de tutoriales sobre cómo utilizarlos para aplicar en distintas instancias del proceso de la prospectiva. Es interesante acá saber que no vale tanto hacer todo este proceso.
Godet dice que es una propuesta modular, ¿no? Que se puede agarrar un método para algo, porque hacerlo tal cual todo este proceso sería un poco rígido, ¿sí? A mi gusto resulta como demasiado rígido, y se pierden aspectos de la creatividad que van surgiendo en un proceso de perspectiva. Otro método de procesos, que serían como tecnologías de procesos, ¿no? En términos de las ciencias agrícolas, es el método de Inayatullah 6 pilares, que tiene otro enfoque, porque este es un autor que yo les decía de los estudios críticos del futuro, que introduce muchos aspectos, teorías de las ciencias sociales, y también de otros conocimientos no occidentales que en general nosotros no conocemos, orientales básicamente, ¿no? Para lo que fue su gran aporte, que es esto que vemos aquí, que es el análisis causal por capas, ¿no? Bueno, él divide en 6 etapas: mapear el presente, anticipar el futuro, temporalizar, profundizar, con su método de análisis causal por capas, crear alternativas, donde están, por ejemplo, el método de escenarios, y transformar, ¿no? En cada uno de estos 6 pasos, Inayatullah propone un abanico de métodos, ¿sí? Entonces es un poco más flexible, según el contexto de los ejercicios de perspectiva, porque estos pueden ser a veces como más formalizados, usamos y disponemos de este abanico de métodos en la versión de este Six Pillars, ¿no? De Inayatullah. Un tercero que les quería mostrar es el de la escuela, ya esto es de otra escuela, de la escuela de Houston Way, ¿no? De Hans y Bishop, que tienen una maestría, un curso de formación en perspectiva estratégica, Foresight, y bueno, sería parte de lo que es la escuela norteamericana. Entonces ellos acá, medio parecido, ponen 6 pasos, un poco que segmentan la parte más empírica, más objetiva, de la otra que sería la más subjetiva, la de la visión. En los 2 métodos anteriores esto estaba un poco más integrado, pero bueno, este es otro aporte. Y acá les muestro, y ya termino con los métodos, les muestro 2 maneras de ver este proceso a partir de lo que distintas think tanks, digamos, de metodologías de estudios del futuro llaman los foresight funnels, los embudos de los ejercicios prospectivos, ¿no? Entender que lo que estamos buscando en ese proceso de prospectiva es llegar a síntesis que obviamente en el caso de los escenarios es donde está más lograda la síntesis, por eso es una herramienta tan clave de los estudios de perspectiva, ¿no? Porque fíjense, como dice acá en este es del Houston Way, podemos partir de 300 factores importantes, relevantes, variables significativas, como las queramos llamar, y vamos reduciendo el nivel de la incertidumbre, pero a la vez vamos mezclando cosas, vamos haciendo interdisciplina, entonces vamos integrando. Entonces esta síntesis a la que se llega es mucho más rica y es otra cosa comparada del punto de partida, ¿no? Con este que descubrí ahora para hacer este PowerPoint, este ejemplo que es de embudo del Future Today Institute, lo que me parece interesante es que muestra este proceso desde que es un continuo cerrar y abrir, ¿no? Un continuo actividad, digamos, concéntrica de condensar y volver a abrir, condensar y volver a abrir, motivando esta reflexión sobre el futuro, ¿no? Y para terminar esta parte de los escenarios, decir que hay, bueno, múltiples modos de armar escenarios, siempre es complejo, sobre todo, la cuestión de las narrativas de los escenarios, ¿no? Que sean consistentes, que sean ricas, que nos digan cosas nuevas acerca de cómo imaginamos esos caminos futuros,
Acá hay dos versiones. Una es el método de 2 ejes, que es muy conocido, es muy útil y bastante más sencillo. O sea, es un atajo para hacer escenarios. Y si tenemos un poco de tiempo y un equipo robusto, no por ahí tan grande, pero sí que tenga mucha interacción y de saberes diversos, podemos construir narrativas que son ese nuevo aporte, esa nueva visión sobre el futuro posible que nos va a achicar el campo de la incertidumbre y va a situarnos en otro lugar para una toma de decisión, para trazar una agenda de investigación en una red o para preguntarnos sobre el futuro post-COVID, ¿no? Bueno, entonces, tercera y última parte, con todo este bagaje queremos llegar a decir, bueno, ¿qué puede aportar la perspectiva en este contexto de pandemia? Y también pensarlo en términos estratégicos para América Latina, ¿no? Bueno, acá quería poner, decimos que pocas cuestiones pueden preverse en el contexto de COVID. Una de las cosas que sí se pudo prever, y muchos de ustedes habrán visto este gráfico, en realidad eran videos de un modelo de simulación publicado por el Washington Post, pero difundido por múltiples medios, que recomendaba las medidas de aislamiento, ¿no? Lo único que se sabía prácticamente, ¿no? Es una manera de exagerar, pero sobre este virus era su intenso poder de difusión, de alta capacidad de contagio, que la única manera que teníamos por el momento de frenarlo era con las medidas de aislamiento. Entonces, este es un ejemplo en donde los modelos de previsión acercaron algo fundamental, ¿sí? Los gobiernos luego obviamente lo interpretan y deciden en qué medida, cómo pueden gobernar, digamos, este parálisis económico que produce el aquietamiento social. Pero bueno, esto es lo que la previsión puede dar. Ahora, otra cosa que sabemos es que hay un montón de otros factores sobre los que no tenemos respuestas, ¿sí? Tanto en términos sanitarios como de los impactos que esto va a generar o que va a terminar generando en la economía, en los distintos sectores sociales, en la geopolítica internacional, en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en fin, son muchos los interrogantes, ¿no? Entonces, la crisis COVID produce una acentuación de las incertidumbres en la era postnormal, ¿no? Esto es para, necesitamos, como decía, con los comités de expertos como ejemplos, una ciencia postnormal para complementar y intentar lidiar con la incerteza que el contexto COVID genera. Entonces, tenemos más incertezas que certezas, pero aún las certezas hay. Todavía existen incertezas duras respecto de cómo se comporta el virus, cuál será su magnitud, que se sabe sí que sus impactos serán multidimensionales, ¿sí? Lo que genera esta pandemia ya es de escala global y multidimensional. Otro aspecto que sí sabemos es que los estados-nación se vuelven actores claves, ¿sí? Para moderar el impacto sanitario y también económico del virus. Y para el mediano y el largo plazo surgen interrogantes, por ejemplo, ¿cuál será el impacto de la crisis en las economías latinoamericanas? ¿Cómo atenuar esos impactos? ¿Cuáles serán los impactos sobre los sistemas agroalimentarios regionales? Esta crisis será una oportunidad para fortalecer los sistemas de gobierno y las políticas públicas en América Latina, o por el contrario producirá mayor precariedad y desgobierno. Bueno, para todas estas preguntas que un poco derivan de las escuelas que ya dijimos, me voy apurando porque veo que el tiempo pasó, usamos la prospectiva. En el corto plazo, estamos ya por terminar, los sistemas agroalimentarios se ven afectados por las condiciones generales del parálisis de la economía, y
Algunos sectores lo sufren menos que otros, obviamente el sector alimentario no lo sufre tanto como otros sectores que deben parar directamente la actividad. Los gobiernos necesitan proveer nueva asistencia alimentaria, ¿no? A mayor proporción de la población. Se avisoran cambios en los modos de comercialización. ¿Cómo puede impactar el paradigma del decrecimiento, del postdesarrollo en América Latina, o las ideas de la desglobalización? ¿Habrá margen para realizar reconfiguraciones de los sistemas productivos? ¿Y qué nuevas intersecciones disciplinarias se abren en el campo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación entre la investigación agropecuaria, por ejemplo, y la ciencia de la salud? Algo que nos atañe puntualmente a todos nosotros. La crítica a los sistemas de producción que manipulan vida animal acentuará los cambios en las dietas globales. ¿Qué nuevos cambios tecnológicos se impulsarán, por ejemplo? Bueno, acá dejamos una ficha técnica de cómo arrancar un estudio de perspectiva, qué aspectos hay que ir. Lo pueden ver. Este es un primer mapa de dimensiones de un posible ejercicio de perspectiva en el marco de la red. Ustedes también lo pueden ver después en detalle. Pero bueno, acá está en el centro la dimensión focal, la pregunta principal, el interrogante principal que podríamos hacernos. Los escenarios en general se hacen para un mediano o largo plazo, pero el contexto de crisis puede ser necesario que acortemos ese horizonte y podamos seguir todavía pensando en un horizonte que ya estaba no pensado regionalmente, porque no hay últimamente ejercicios a nivel regional. Las públicas nacionales de los países latinoamericanos que pueden darse, identifico distintas dimensiones donde comenzar a investigar y también en el plano internacional. Piensen que para hacer, por ejemplo, este ejercicio de prospectiva, debería haber expertos de todas estas temáticas, incluidos en el equipo. ¿Sí? Y lo último es que este proceso, un posible camino para desarrollar un ejercicio de este tipo, sabiendo también que lo hacemos en un contexto probablemente de distanciamiento, que no nos podemos encontrar para hacer un gran taller, un workshop, sino que lo tendremos que hacer a distancia. Algunas reflexiones finales, para ya no extenderme más. Bueno, ¿cuáles son las contribuciones entonces de la perspectiva en el contexto actual para las políticas públicas y la planificación estratégica? La posibilidad de forjar miradas integradas e integradoras sobre los futuros posibles, que puedan hacer dialogar y producir a diferentes áreas de actividad, de pensamiento e incluso de activismo social en interacción, ¿no? O sea, no solamente desde las ciencias sociales o desde las ciencias ambientales, poder producir esa integración necesaria para pensar las trayectorias que son multidimensionales a futuro. La posibilidad de aportar estrategias para posibles reconfiguraciones socioproductivas que atienden por esta crisis. La posibilidad de problematizar sobre las competencias necesarias para abordar el futuro, ¿no? Y para abordar su forma en distintas organizaciones de productores y productoras, para los gobiernos, para las políticas públicas, para los ámbitos académicos y de investigación, la sociedad civil en general, y las nuevas generaciones en particular. Y finalmente la posibilidad de integrarnos en una comunidad global de ciencia postnormal con nuestra propia mirada particular latinoamericana o del sur global. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero no haberme extendido tanto. Las referencias al final sobre el material que vimos y, bueno, no sé si ya habrán empezado a enviar algunas preguntas por chat. Le dejo a Jean-François la coordinación. Pues gracias Mercedes por tu presentación muy amplia que da bien el abanico a la vez, bueno, la historia
de ese corriente de pensamiento, también las metodologías y al final uno de los temas que queríamos es un poco aterrizar también un ejercicio potencial al nivel de la red de política para pensar los futuros en este contexto. Entonces, muchas gracias por eso. Acabo de meter, pueden encontrar el PowerPoint acá en el chat, en el link que se puso, así pueden también revisarlo y pues ahora de tener un espacio de como media hora de intercambio. Primero preguntar si tiene preguntas en particular. Vamos a intentar, somos muchos, entonces le invito, no sé, a empezar a escribir sus preguntas y pues, pues se puede también usar ese whiteboard. No sé quién lo usó, pero no sé quién se puso eso. Pero, ay, es que no sé quién puso el whiteboard, pero ok. Ok. Entonces ya, Mercedes, ¿tú ves las preguntas? Ups. Sí, bueno, si te parece, Jean-François, leo algunas Y sí, tú tal vez la mejor es así. Em, para que tú te organizas también. Entonces, técnicamente hablando, chat, ¿por qué no se me aparece acá? Chat, quiero ver. Por el momento lo que veo es que aparecen preguntas sobre, bueno, por ejemplo, el uso de la ciencia ficción, cómo usar la perspectiva en este contexto de crisis para abordar el problema de las desigualdades sociales. Otra pregunta, a ver si entiendo, estas urgencias de la toma de decisiones por parte de los gobiernos actúa como una barrera para el planeamiento estratégico. Sí. Gustavo, ¿qué tal, Gustavo? Bueno, a ver, dos cosas. Sobre la ciencia ficción me parece imprescindible, ¿no? Es como la literatura también, o la literatura, la ciencia ficción en literatura o en cine. En, en, hay una serie que la voy a recomendar, pero no he tenido éxito que la vean, que es una serie francesa, Ad Vitam se llama, de ciencia ficción. Es muy interesante para pensar en términos prospectivos sobre el futuro. Está en Netflix. Pero me parece fundamental. Es uno de los métodos que Popper ubicaba allí arriba de su rombo, que aportan en términos de creatividad, ¿sí? La perspectiva en el contexto de urgencia, hay un par de preguntas sobre eso. Bueno, es difícil y es una lástima a veces que nos encontremos en contextos de urgencias sin haber sostenido, sin haber podido sostener procesos de perspectiva, ¿no? Eso es lo que nos pasa en general a los países en América Latina. La hemos desarrollado en distintas oleadas. Y también, obviamente, por los conflictos intersectoriales nos cuesta generar esa convergencia, ¿no? De pensar el futuro de manera abierta, dialogada, justamente por los intereses, ¿no? que hay en juego. Y entonces, cuando aparecen las urgencias, tenemos esos vacíos, ¿sí? Hoy por hoy, los estudios que yo le mostraba de América Latina, y por ejemplo el de las nuevas tecnologías y el futuro de América Latina, o el de Gonzalo Marter, realmente están totalmente vigentes. Estos estudios hechos publicados, empezados a hacer en los 80, algunos publicados en los 90, que tenían un horizonte temporal hasta nuestros días y más, hacia el 2030 incluso, el de las nuevas tecnologías y el futuro de América Latina. Si uno los lee hoy, son
están vigentes, ¿no? Recuperar eso de una manera un poco más profunda sería una manera de, bueno, volver a alimentar ese camino y generar esa cadena de pensamiento y entre generaciones, porque lo que ha habido ahí, muy importante, es un quiebre entre generaciones, ¿no? Luego de los exilios bueno, y la inversión en ese tipo de cosas en la región. A ver, leo algunas cosas. Sí, en Netflix está, me preguntan, la serie. No, no quiero hacer propaganda, pero es muy buena. A ver qué dice Héctor Ferrario. Bueno, desde Chaco, Pucha nos pregunta sobre el método de Inayatullah de 6 pilares. La publicación de Inayatullah es del 2008. En realidad es un método que tiene múltiples herramientas adentro, como les mostraba, muestra una gran variedad y está pensado para trabajar en la manera más interactiva de talleres y workshops. Sirve para desestructurar visiones, dar lugar para la creación de visiones alternativas. Tiene más bien ese estilo que un estilo muy empíricamente basado, ¿sí? Como es más el método Godet, ¿sí? A ver, leo alguna más, ¿te parece, Jean-François? No sé, vos decime. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y de desarrollo territorial en nuestro país, Victoria, colega mía del CIEP, me pregunta qué método me parece más pertinente. Yo creo que para trabajar a nivel territorial, perspectiva territorial, obviamente que son muy importantes los talleres participativos, pero no se puede partir sin el contexto, ¿sí? Antes de empezar un ejercicio hay que, o sea, hacer un gran escaneo de los ejercicios de perspectiva, y de los principales trabajos con visiones de futuro que haya a las escalas más amplias que la territorial, ¿sí? Porque si no nos quedamos con pocos insumos para pensar, bueno, cuáles son los factores que nos permiten cambiar la posición, superar, digamos, la posición en la que estamos, y nos damos cuenta de cuáles son las variables que manejamos y las del entorno que no manejamos, y entonces en el análisis de esa brecha es donde hay que pensar esa estrategia. Entonces, para la perspectiva territorial hay que hacer un diálogo muy fuerte con las escalas más amplias, además de los talleres participativos típicos, ¿no? Bueno, me parece que no hay otra. A ver, José Portillo, hola José. ¿Cómo imaginar la perspectiva en el medio de la poca cooperación entre los países y las innumerables restricciones en el comercio? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? En esta red en la que estamos, que yo hace unos años participo y que hemos llevado a cabo varios trabajos colaborativos, no de perspectiva, pero sí sobre políticas públicas. Creo que estas redes que trabajan sobre esta comunidad de pares, ¿no? Que hablaba el texto de la ciencia posnormal que yo les decía, son claves, porque hay motivaciones, más allá de que no haya recursos, hay antecedentes, hay motivaciones, hay sistemas de innovación con las carencias que tengan, pero están todavía de pie. Entonces, sobre esas bases hay que plantear los nuevos. Y a ver, perdón si no todos, ¿no? Fabiana Bricio, de Cambio Rural, hola. Fabiana me pregunta cuáles crees que son las principales limitaciones para la implementación de esta metodología. De la perspectiva en general, bueno, hay una limitación importante que es cómo estamos formados todos, ¿no? En nuestras disciplinas, y que por el carácter de la perspectiva interdisciplinario es muy difícil y es poco el desarrollo que se hace en las universidades. Entonces, un gran límite es que no, desde las universidades, si bien hay nuevas experiencias y nuevos programas y proyectos, por ejemplo en la Universidad de San Martín sé que hay iniciativas
y han generado seminarios, y hay algunos seminarios de posgrado, y hay algunas maestrías o especializaciones. En el cuerpo fuerte de las carreras de grado no están en general estos contenidos, y esta es una gran limitación. Además de, bueno, de lo que tenemos en nuestros vaivenes de proyectos institucionales y de gobiernos en Argentina. Y en América Latina, ¿no? Bueno, no sé, creo que hasta que Tal estamos vez Jean-François. revise dos cosas, cómo hacer para que esos ejercicios sirven a la decisión pública. Yo vi una de ese estilo arriba, es decir, hay muchos estudios, pero cómo hacer para mejorar ese vínculo, y una otra es cómo hacer cuando hay fuertes tensiones de intereses y de visión del futuro distinto entre grupos relevantes. Es una otra pregunta que acá tú ves como cuando hay tensiones sobre esa visión del futuro, ¿no? Y pues ideología Sobre distinta e intereses en el subsistema. Son dos. la primera, en los sistemas en el marco de la gestión pública, en los sistemas de gobierno, bueno, la perspectiva, debería haber programas transversales a los organismos. Nosotros tuvimos uno, ahí lo veo a Roberto Bocchetto, sobre bioeconomía para el norte argentino, donde trabajamos INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria e Industrial, y fuimos a las regiones del NOA con muchas limitaciones porque en el medio hubo problemas de presupuesto y estas cosas, porque era con fondos internacionales. Bueno, debe haber programas, ¿no? Programas y el fortalecimiento desde la gestión pública de ciertos organismos públicos y también no públicos, como Futurible, como otras organizaciones, que puedan llevar la cosa de manera permanente, y programas interministeriales que puedan poner a disposición los sistemas nacionales de innovación de los ejercicios de prospectiva. Creo que eso sería fundamental, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina y en general, porque estas políticas, la verdad que se dan de manera muy repetida en los países, porque vienen de la difusión de las políticas, ¿no? Y de los organismos de financiamiento. Se ha desarrollado un gran programa de prospectiva tecnológica, por ejemplo, pero bueno, esto no ha permeado del todo en los organismos, en los sistemas de innovación nacionales, por ahí por la propia dinámica de los modelos de consultoría, ¿sí? No creo que el modelo de consultoría sea el más apropiado para este tipo de desarrollos. Necesitamos formar capacidades propias, ¿sí? En estos temas. Y con respecto a cuando hay intereses en pugna, obviamente acá hay toda una teoría social, ¿no? Sobre hasta dónde es posible o no el diálogo y hasta dónde nos chocamos con la barrera del antagonismo, ¿no? De lo que se llama el antagonismo en teoría social. Siempre puede estar esa barrera, ¿sí? Ahora, hay que hacer el intento de establecer el diálogo y la prospectiva es una buena manera porque al plantear metas a futuro, de alguna manera nos desestructura a todos de la posición en el presente, y bueno, todos podemos querer perseguir una buena posición en el futuro. Obviamente que cuando hay intereses que se ven que pierden con este reacomodamiento, se van a resistir. Pero bueno, la idea es que promover el diálogo, desarrollarlo transversalmente y con programas propios que hagan raíz en los sistemas nacionales de innovación. ¿Alguna otra? Sí, hay unos dos, tres que nuevas. Si tú ves, hay uno pues que vuelve sobre el tema de, uno de Luis ahí, que vuelve sobre el tema del análisis de conflicto, resistencia y gobernanza en los efectos, pues otra forma de preguntar. ¿Cómo incorporar el análisis del conflicto, las resistencias, la gobernanza en estos enfoques de perspectiva?
No sé si tú quieres abundar sobre eso, bueno, y luego hay otros tres, uno sobre ODS, el interés de integrar la ODS, los ODS, perdón, y, sobre integrar y conflictos sobre esa. y actores, hay en ese 3 modelos que yo les mostraba, que el tercero era el backcasting sobre los caminos posibles, ¿no? La perspectiva también aporta sobre eso. Ahí es donde la perspectiva se acerca más a la planificación, o ya es planificación estratégica, ¿no? Porque la planificación estratégica, como se desarrolló fuertemente en los años 90, pero incluso antes, a través del método de escenario, fue eso, ¿no? Fue introducir el método de escenario, que era una herramienta de los estudios del futuro, en la planificación de empresas, ¿sí? De empresas multinacionales, think tanks y demás. Entonces, ay, me perdí la pregunta, perdón. ¿Cómo era la pregunta? Era como la integración de los conflictos y Ah, gobernanza en los enfoques. Sí. bueno, ahí hay mucho material de Carlos Matus que les mencioné a nivel latinoamericano, o sea, pensando desde los problemas de los sistemas de gobierno latinoamericanos en el análisis de lo que él llama la planificación estratégica situacional. Y luego, desde el campo de la innovación, de la ciencia por normal, en todas las revistas internacionales de perspectiva, Futures, Foresight, eh, las revistas son un gran foro de análisis de este tipo de herramientas para trabajar sobre conflictos, sobre multidisciplinas. Bueno, y ahí hay muchos, con mucha gráfica, hay mucho material. La verdad que hay que meterse ahí, hay que leer ahí. En ese sentido, mi mensaje de que hay que estar en esa comunidad global porque se hacen desarrollos muy interesantes, pero bueno, siempre teniendo en cuenta nuestra posición y nuestra propia trayectoria y nuestras propias dificultades, que sobre eso, digamos, también tenemos un bagaje por recuperar. ¿Alguna Y pues más? tal vez otra, aprovecho para decir que acabo de meter en el chat un link hacia un SurveyMonkey que nos también sirve un poco de tener retroalimentación, evaluación de nuestras actividades y también mejorarnos. Entonces, antes Una de encuesta, irse, que terminemos, le agradezco empezar una a llenar. encuesta, ¿Sí? ¿Cómo? Sí. una breve encuesta. Y pues tal Traduzco. vez había otro sobre, pues había dos de hecho, se volvía sobre quién debería estar estas circunstancias para liderar, promover esos estudios en post-pandemia. Entonces justamente cómo aprovecharse tal vez del momento para fomentar esos tipos de metodología. Y Bueno, esta eso otra creo que lo yo creo que estamos... va en el mismo sentido también de usar también ese momento un poco histórico para precisamente promover ese método, ¿no? Ese enfoque. Sí, es lo que estamos haciendo hoy acá y lo que venimos haciendo en INTA con colegas que también están organizando foros y hay mucho. La verdad que lo que por ahí nuestra idea con Jean-François, con esta presentación, porque hay mucha información, era poder plantear algunas bases de estas corrientes que permitan ubicarnos en la situación, un poco como dice Carlos Matus, y decir, bueno, las preguntas de hoy no son tan nuevas, ¿no? No son tan nuevas. Sí es una gran oportunidad cómo ha impactado, cómo esta implosión, digamos, del COVID en nuestra vida cotidiana y en las economías y en el mundo, bueno, obviamente va a acelerar cambios y va a acelerar cambios que ya se estaban dando a nivel eh, económico, geopolítico probablemente, pero bueno, también vendrán otras cosas inesperadas. Nos tenemos que poner a trabajar y a desarrollarlo. En Argentina estamos con las capacidades que tenemos, estamos haciéndolo en INTA, acá en la red latinoamericana lo estamos haciendo también, así que nada, alentarlos a que se sumen
estos ejercicios que probablemente que vamos a hacer en el marco de la red PPAL, pero bueno, a través de INTA, las distintas iniciativas que hay sobre prospectiva, y bueno, y en otros espacios, ¿no?, que también existen. CEPAL, por ejemplo, por ahí lo veía Octavio Sotomayor. Bueno, el IPPES es un gran sitio donde ir a recuperar bagajes y bueno, y ponerse a punto de contenidos y demás. Muchas gracias. Tal vez nos quedan como 10 minutos. Voy a ir cerrando. Le agradezco muchísimo su participación. Esperamos que le haya gustado la información. La grabación del evento sería en el sitio web de la red, entonces en actualidades, pues incluso la presentación que ya a ustedes ya le demos de una en el chat. Me queda por decir, bueno, es un ejercicio que vamos a seguir. En la red hemos previsto varios eventos, temáticamente un poco distinto. A lo largo de junio probablemente hay una serie de webinars que se organizarán conjuntamente con el ICAR de bioinsumos, que está en preparación. Una iniciativa sobre bioinsumos, políticas de bioinsumos. Otro en agosto sobre los procesos de desmantelamiento de las políticas públicas, que es un tema también de actualidad, porque cuando se desmantelan las políticas públicas y que a la vez viene un evento como el COVID, aumenta la fragilidad del sistema, así que es un tema que presentaremos en agosto. Hemos previsto también en septiembre probablemente una serie de webinars sobre políticas de desarrollo territorial rural, y a lo largo de ese tiempo también otros seminarios sobre los métodos de análisis de política pública basados sobre ciertas publicaciones recientes hechas por colegas de Brasil en particular. Así que le mantendremos al tanto de eso. Otra vez le agradezco y pues que tenga un buen fin de día a todos. Gracias, Mercedes. Gracias, adiós. Adiós. Y dejo un poco la cámara para que podamos saludarnos tranquilo, aprovechar también. Estaba un evento en general, no tenemos tanta persona. Entonces, si quieren compartir unas palabras ahí, después ya formalmente terminó, pero usamos las cámaras para vernos y hablarnos también. Yo creo que por la razón que estuvo muy exitoso en términos que fuimos 140 a momento pico, no fue factible, pero pues si quieren saludar a Mercedes o saludarse, pueden abrir cámaras a los que quedan ahí, que poco a poco se va bajando el número, así que se puede hacer más envío. Incluso, pues, por los que se quedan, podemos tomar unas fotos de las pantallas como se hacen en nuestros eventos. Ahora, ya cambió nuestra forma de trabajar, ¿no? Muchas gracias, muy ordenado, y en lo personal agrego valor, así que muchas gracias María Mercedes y Jean-François. Nos veremos en la próxima. Chao, chao. Gracias, Juan Cruz. Yo también, Adiós. fíjate, quisiera agradecer, me pareció muy interesante, Mercedes, la presentación. Felicitaciones, Jean-François, y ojalá hagamos el trabajo. Nosotros, por lo menos en CEPAL, estamos muy entusiasmados, creemos que falta una mirada larga y por lo tanto encantado de participar. Buenísimo. Bueno, Mercedes, ya lo mencioné, excelente y densa, como siempre. Densa. Gracias, Roberto. Hasta pronto. Chao. Adiós. Nos vemos. Hablamos. Adiós. Pues voy a cortar la cosa. Hasta luego, entonces, gracias. Chao.